Eh, Me apasiona la influencia de Karina Milei como gestora política en la toma de decisiones del presidente, del rol que ocupa, de la importancia que tiene. Y quería hablar con Victoria De Masi. Bienvenida, Victoria, un placer. Gracias, Juan. Vos escribiste Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Pero no lo escribiste ayer ni anteayer. ¿Cuándo empezaste a escribirlo? Uy, es una pregunta hermosa. Yo creo que los libros se empiezan a escribir mucho antes del momento en el que el periodista se pone a escribir. En mi caso, cubrí la campaña de La Libertad Avanza, la presidencial, esa campaña en la que Milei finalmente llega a la presidencia. Y lo que me pasó es que donde estaba Javier Milei estaba su hermana. Al punto que ese 19 de noviembre en el Hotel Libertador, cuando Javier Milei gana el balotaje, quien presenta al presidente electo es Karina Milei. Y unos días después, cuando se hace la ceremonia de traspaso de mando, es Karina Milei también la que acompaña al presidente recién asumido en el auto, en las fotos. Y me parecía que no era un personaje menor, que no era solamente la hermana. Entonces, bueno, en ese momento aparecieron algunas propuestas para escribir y decidí que el personaje que había que contar era a Karina Milei. Ahora, abril de 2026, ves la dinámica del gobierno y descubrís el lugar y la influencia que tiene Karina Milei. Y todo tiene que ver con el pasado. Me imagino que hay mucho que fuiste investigando, que cuando se publicó el libro no se conocía porque no había decisiones y no había un protagonismo de Karina Milei que ahora vos ves. ¿Qué relación hay, y podemos explayarnos en la respuesta, entre aquello que investigaste y publicaste en el libro y lo que hoy vemos como gestora y quizá la persona más importante y poderosa del país? Sí, cuando arranqué a escribir el libro, Karina Milei no tenía entrada en Wikipedia, que es lo primero que hace uno con el avance tecnológico y este caudal de información que nos ofrece Internet. Karina no tenía entrada en Wikipedia, que es lo más común. A mí lo que me pasó es que yo quería ir para atrás en la historia. ¿Cuáles fueron los pasos que hizo esa mujer para ocupar el lugar que hoy ocupa? Y lo que pude ver, lo que pude observar es que hay una réplica en las maneras, en la dinámica que tienen estos hermanos de funcionar al mando del país, que son una copia de esa infancia, adolescencia, juventud y adultez, ¿no? Es algo que va más allá como de la simbiosis. Yo creo que hay una conexión, te diría, espiritual entre los hermanos, donde se necesitan mutuamente y ninguno podría ser sin el otro. En principio, Karina fue antes de la presidencia e incluso antes de que su hermano ocupara una banca en el Senado, la gestora de la administración del tiempo de su hermano. Y no solo de la administración del tiempo, también de llevarle las cuentas, ¿no? Y Milei lo dice, Javier Milei lo dice muchas veces, que cuando él estaba en el piso tirado, pasando una muy mala situación económica y laboral y el duelo por la muerte de Conan original, la cantidad de perros todavía es incierta, pero Conan existió, fue Karina la que estuvo a su lado acompañándolo. Y eso se replica en esta forma que los hermanos encontraron de gobernar, al punto de que Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, está absolutamente borrada. Y fue Karina Milei la que corrió a Villarruel de esa sociedad que se presentó como propuesta política en 2023. Ahora, obviamente que la carrera de Milei se construye a partir de su panelismo furioso y eficaz,
es candidato a diputado, hace una buena elección en la Ciudad de Buenos Aires, queda tercero y 2 años después es consagrado presidente. El recorrido político de Karina es invisible, por lo menos desde los peldaños. No fue diputada, fue directamente secretaria general de la presidencia. Sí. Pero la influencia que ha tenido sobre su hermano y en su hermano explica un poco esta omnipresencia y este poder, ya, digamos, que le digan el jefe marca una etiqueta. Pero todo nace en la familia, en el vínculo entre ella y él, para entender, por ejemplo, que hoy decisiones atribuibles al presidente en realidad pasen más por su hermana, que es secretaria general de la presidencia, pero es su hermana. Sí, es su hermana. Varias cosas para decir en ese sentido. En primer lugar, ¿por qué un anarcocapitalista necesita un jefe? ¿No? Claro. Eso para arrancar. En segundo lugar, Karina se ganó ese apodo, el del jefe, que es muy curioso porque en principio está masculinizado, ¿no? Sí. Y hay además una referencia directa a la máxima expresión de la oposición hoy detenida con prisión domiciliaria, la jefa Cristina Fernández de Kirchner. Hay otra explicación que también me gusta mucho respecto de ese apodo, y ya respondo a la pregunta. El primer disco solista de Mick Jagger se editó en el año 1985, claro. Y hay un tema que se llama The Boss. She's the Boss. Exacto, claro. She's the Boss. Gran tema, además. Entonces, bueno, hay varias maneras de explicar, además de la situación familiar que es conocida, por qué Karina ocupa el lugar que ocupa. Y como segunda parte de la respuesta a tu pregunta, ¿es Karina Milei la única manera de llegar al presidente de la Nación, que es quien gana? Sí. Ahora, bueno, hay encuestas que indican que, digamos, la positividad que se observaba en meses anteriores está un poco en declive, pero lo notable es que Javier Milei gana en las presidenciales en provincias que nunca pisó. Entonces... Claro. Eso constituye una figura, una referencia. Evidentemente, no tener pasado político es un capital, por lo menos en el caso de Javier Milei, y que haya ganado a alguien que estuvo ocupando una banca como diputado apenas 2 años, habla de que no es necesario tener expertise política o ser un gran cuadro político para llegar a un lugar de poder. Entonces también es capital de Karina Milei esto de no tener experiencia. Una cosita más y corto, Karina Milei no sabe nada de política, no sabe nada de economía. Milei está para pocas cosas en términos de el Estado es algo que pretende aniquilar, pero Karina entendió que el Estado existe y que de alguna manera hay que gestionarlo. Sí. Entonces, ese lugar que ocupa como secretaria general de la presidencia no es solamente llevar la agenda de actividades de su hermano, sino tomar decisiones que su hermano no esté interesado. No quiere tomar, no le interesa. Bueno, vos en el libro contás el CV de Karina Milei. Sí. Y mostrás cómo ella siempre fue secretaria, ¿no? Siempre. Secretaria de un local como secretaria ahora general de la presidencia, sí. Y es donde encontró su lugar de poder. Pero de todas maneras, en una situación, por ejemplo, de crisis de gobierno, de política, o del partido en sí, de Libertad Avanza, que ella comanda, ¿la ves saltando a un lugar candidateable, por ejemplo? No, porque Karina no te junta medio voto. Ok. Sobre el puesto de secretaria, es cierto, siempre fue una secretaria. Me llamó la atención, a mí también me sorprendió, pensar a ese lugar, ese puesto, como un puesto menor dentro de una oficina, y la verdad que es todo lo contrario. Una secretaria sabe quién entra, quién sale, cuál fue el tema que se discutió, quién no vino, quién vino el fin de semana. O sea, es una persona que en silencio al frente de una oficina está al tanto de todo. Con lo cual no me sorprende que Karina lleve ese lugar a otra escala, digamos, muy bien. Lo que pasa con Karina es que tiene una imagen negativa muy alta y tiene otro problema, Karina Milei, que es que genera mucha resistencia adentro del movimiento libertario, y te diría que en ese núcleo duro, ¿no? Los Movistar Arena se hacen
para eso, para juntar y fortalecer ese núcleo duro. Ahí tiene mucha resistencia. Y algo que yo observo entre los votantes de La Libertad Avanza es que no la votaron a Karina Milei. Entonces, ¿cómo puede ser que se ponga en ese lugar de tanta decisión a una mujer cuya voz casi no se conoce? Entonces, bueno, creo que tiene varias cosas en contra para ser candidata. ¿Qué relación con el dinero tenía Karina cuando ninguno de los dos era ni famoso, ni conocido, ni poderoso? Es interesante analizar la historia de la familia Milei, porque es una familia de clase media, vecinos primero de 3 de febrero, ahí pegadito a Devoto, digamos, pero provincia de Buenos Aires. El recorrido que hace el padre Beto Milei, primero chofer de colectivos, y termina siendo un empresario del transporte. Una cosa muy curiosa es que Beto Milei, que ya había fusionado varias empresas de transporte público, se enriquece, agranda su patrimonio con la serie de subsidios que otorgó el Estado en épocas del kirchnerismo, Estado que los hermanos pretenden destruir, y subsidios con los que están en contra, ¿no? Entonces, la relación con la plata es la de una familia de clase media que se hizo de a poco, que de repente tenía un caudal de dinero importante y hay que manejar el transporte público en AMBA, ¿no? Sí. A Karina sí le gusta el dinero, pero cuando digo le gusta el dinero no hablo en términos de ambición. De codicia, digamos. Ella se ocupó, hay que armar 2 campañas. Sí. Ella se ocupó de juntar plata, de sentarse a hablar con empresarios para que aporten dinero. El sistema es muy opaco en la Argentina, entonces el Estado ofrece una guita a todos los partidos que entran en competencia por lo que sea. A Karina esa plata del Estado le sobra. De hecho, en la rendición de campaña no usa la totalidad de los fondos del Estado, pero como los privados no necesariamente se tienen que demostrar, uno nunca sabe cómo fue ese recorrido. Tal cual. ¿Se explica ahí el caso Libra, por ejemplo, y el 3% de Karina? O sea, hoy si escribirías un segundo Karina, tendrías que incluir eso. Sí. Pero digo, ahí ella es la cajera, o sería la cajera del presidente, ¿no? Sí. A mí eso se me escapa un poco porque mi libro y la investigación que hice no llega hasta ese punto porque salió antes. Entonces todo lo que puedo decir en ese sentido es como consumidora de noticias o periodista interesada en el tema. Viendo el personaje, lo que sí te puedo decir, los personajes, los hermanos, más que interés por la guita, yo lo que veo es muchísima ingenuidad. Yo veo a Novelli en Instagram que está en una fiesta. O sea, entonces uno diría, che, ¿cómo haces para abrirle la puerta a estas 3 personas, Novelli, Torres Godoy y Hayden Davis, que te van a ofrecer un negocio? Por lo menos permitite la duda, ¿no? Entonces, antes de pensar en la codicia, la ambición económica, bueno, me sorprende un poco la ingenuidad de los hermanos. Al principio hablabas de que para entender un poco la dinámica de los 2 hermanos había que remontarse a su niñez y a su adolescencia, donde se empezaban a gestar este tipo de vínculo. ¿Cómo describirías y qué cosas descubriste y viste que te llamaron la atención de este vínculo en la niñez, en la adolescencia, y que ahora se traslada un poco a la actualidad? Sí, lo primero que se me ocurre responder es las fotos que vi. Fotos de Karina Milei en el secundario, por ejemplo. Y me llamaba mucho la atención que siempre era la chica que estaba como al costado del grupo, la chica que asomaba desde atrás, la chica de rulos, no es la chica con otra nariz, igual que su hermano. Ellos se operan juntos en un verano y entran al colegio con narices nuevas. Raro para la época, además. Pero hay una escena que me cuentan 2 personas en situaciones diferentes, que fue contada por Milei en una cena con gente muy amiga,
él recuerda, estaba en un momento de crisis, en el momento que cuenta esta anécdota, que durante una de las golpizas de Beto hacia él, Karina se interpone para frenar los golpes. Y Milei lo que cuenta en esa escena es que ve que sobre ella cae un halo de luz protectora. Y desde ese momento, que sería inaugural para los hermanos, él entiende que ella está en este mundo para protegerlo. ¿Y ella entiende lo mismo? Yo creo que acepta esa explicación, pero ella está, y es un rol muy difícil, para parar en este momento todos los balazos que van contra su hermano. Ella es capaz de poner el cuerpo y de inmolarse para que su hermano no esté ahí en el patíbulo a punto de ser Ahora, degollado. también Claro. ahora las flechas le alcanzan a ella. Bueno, porque así como Karina Milei es una persona silenciosa respecto de lo público, en el ámbito privado no te deja pasar una. Ella quiere que la reconozcan, siente que el lugar que ocupa es un lugar ganado y esa exposición, aún en el ámbito privado, en algún momento te la van a cobrar. Claro. Entonces me parece que en esto de blindar a su hermano, protegerlo para asegurar una dinámica de gobierno donde solamente ellos tengan el control, hace que de alguna manera Karina quede en primer plano. ¿La relación entre ellos es inquebrantable? Sí, absolutamente. ¿No hay ningún episodio, ningún suceso que cree una grieta? No, hay discusiones internas, en general las gana Karina. Lo pongo en un ejemplo. Si Javier Milei tiene dudas, pero Karina dice no, la respuesta final es no. Por ejemplo. Pero hay, por ejemplo, un dato. Karina Milei iba a ver a Javier Milei mientras daba clases en la Universidad de Buenos Aires. Alguien que no tiene interés en la economía, pero ella salía de la facultad, de ¿cómo se llama la que está? El de la UADE, donde se recibe de licenciada en Relaciones Públicas, y viajaba hasta la UBA para ver cómo su hermano daba clases, como parte del alumnado, pero sin tener necesidad de cursar ni de rendir. Y ahí hay algo de devoción, además de apoyo. Devoción mutua. Sí, yo creo que sí, que se pone en juego algo de eso. Y es cierto que la palabra devoción o espiritualidad, que ya la nombré en esta nota, llama mucho la atención en esta sociedad política que conforman los hermanos. A mí me parece que detenernos en eso tanto es distractivo. Están pasando otras cosas que atañen a cómo estamos viviendo. Claro. Entonces, es uno de los elementos del libro, pero no hay. Pero la administración, siendo presidente y ella secretaria, de cómo estamos viviendo y las decisiones que se toman, tiene mucho que ver con el vínculo entre ellos. Totalmente. Y te explico algo que a mí me... los jubilados, ¿no? Sí. Que bueno, son gaseados todos los miércoles. O sea, vos los miércoles sabés que van a gasear a un jubilado. Parece que en un momento los jubilados se convirtieron en la casta. Yo pensé, y cubría la campaña, que la casta era otra cosa. Bueno, resulta que son los jubilados. Para Milei, los jubilados no son un sujeto que produce, por lo tanto son un gasto. Claro. Karina Milei no hace esa reflexión, pero sí cree que, digamos, los viejos, como los feminismos, como las mujeres, también, digamos, los recortes en discapacidad tienen que ver con que no son sujetos económicos, no son sujetos que producen, no producen riqueza. Por lo tanto, son un gasto para el Estado. Ahí donde antes se veía una necesidad, un derecho, bueno, ahora es un gasto. Y Karina Milei está de acuerdo con eso. Quizás sin la ampliación de la explicación, como la daría su hermano en cualquier foro, los que esté invitado, pero sí adhiere a esa idea y encuentro algo ahí respecto de su propia familia. El tío de ambos, Chicho Milei, yo lo encontré, me habían tirado un dato y es empleado de Rappi.
es jubilado, tiene 65 años, le remataron el departamento. Es hermano del padre de los Milei. Sí, y me acuerdo que cuando salió la nota, cuando estaba por salir la nota, yo di aviso a Vocería, solo por el hecho de, si mirá, quisieran, tengo esto, sí. voy a publicar esta nota, están las fotos, esta es la historia de vida, Chicho tiene 65 años, no se puede jubilar, no tiene aportes, trabaja pedido ya, si tiene un accidente, y le están por rematar el departamento, herencia familiar, no nos interesa. Y Chicho está viviendo en una pensión y sigue pedaleando para Rappi. Es interesante lo que decías, que ellos dos no son, no pueden separarse, pero ella no junta un voto. O sea, el proyecto Milei acaba en un potencial segundo mandato. No es como el proyecto de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que tenían como esa idea de sucederse o alternarse entre ellos, ¿no? O sea, tiene un límite de 8 años, a lo sumo, ¿no? A menos que cambie algo, pero... o sea, eso está ahí. Y ellos supongo que lo deben contemplar al menos. Sí, yo en algún momento pensé, y lo dije públicamente, así que lo vuelvo a decir, que para cuando salió el libro en diciembre de 2024, que veía la posibilidad de que en 2027 hubiese una fórmula Milei-Milei. No lo descarto, digamos. Pero es cierto que si Karina fuese como candidata a vice, bueno, el Senado hay que coordinarlo, hay que dirigirlo. Y ella tiene una dificultad para hablar en público. Por otro lado, me parece que Karina está más para lo que no se ve. Y es un garrón lo que está pasando con Adorni, porque era el hombre en el que invirtió tiempo, dinero. Y está siendo un problema Adorni. Sin embargo, lo bancan. Es que cualquier persona que Karina proteja se vuelve intocable. En provincia de Buenos Aires hay mucha resistencia con Sebastián Pareja. Sí, pero Karina lo bendijo, entonces no se le puede tocar. O sea, lo que me llama la atención de lo que estás contando es que no hay marcha atrás, que no hay retroceso. Aún con alguna ligera evidencia que pudiera inducirla a un cambio de opinión, es taxativo. Sí, y por favor, no hablemos, no lo digo por ustedes, pero que no me vengan con que lo vio en las cartas. Yo creo que ahí hay más necedad. Una persona testaruda, y me estoy refiriendo a Karina Milei, que no suelta, más que la posibilidad de alguna evidencia o adivinación o clarividencia, que la tiene, es muy perceptiva, es muy intuitiva, pero no viene por ese lado. No, es su personalidad. Absolutamente. Adorni es intocable, Pareja es intocable, no me importa lo que digan los medios, los periodistas, mucho menos que los medios, los jueces, nada. Pero ahí sí se vuelve un problema directo a Milei, a la imagen de Milei, a... Claro. Un problema grave, en serio, para su hermano, que es su límite. ¿No la ves? Mira, en el diario La Pluma, que es el diario en el que estoy trabajando, es muy nuevito, una compañera, Tati Escorciapino, publicó una nota hace unas semanas donde daba cuenta del impacto que está teniendo sobre la imagen de Milei el caso Adorni, y que esto está preocupando a La Rosada. Claro. Y aún así, no. Está en vaca muerta. Estuvieron ayer en vaca muerta. Están disfrazados de operarios de YPF, ¿no? Sí. Con casco, todo. Victoria, un placer, muchísimas gracias por haber venido. Igualmente para mí. Victoria de Masi, autora del libro Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Y ahora entiendo un poco más por qué es tan influyente, es tan importante Karina Milei, más allá de su rol de secretaria general de la presidencia, en la vida del presidente y en la toma de decisiones del presidente. Y a partir de esta información sabemos que hay un blindaje. Y si para Karina es A, va a ser A, y no va a haber ninguna chance de cambio. Gracias, un placer. A usted, hablar con muchas vos. gracias.